¿Dónde estás vos? En tu Mira, casa, obviamente. sí, un segundito. Ahí estoy abriendo. Bueno, gracias Diego por recibirnos. A Argentina Productiva, estoy en casa, como bueno te decía recién. Estoy intentando, como todos, compartir la vida con mi familia. Yo tengo muchos chiquitos, así que es un aprendizaje, ¿no? Ya no le pido más a mi mujer, no le digo te ayudo, sino le digo ayúdame a mí. Es un Claro, cambio de paradigma, ¿no? es totalmente así. Es un cambio de paradigma. Cuando empecé con estas entrevistas esta es la número 53, ¿sí? ¡Wow! Tenemos por suerte más de 45.000 reproducciones, ¿no? Que es mucho más de lo que yo Impresionante. imaginaba, habiendo partido de cero, ¿no? Porque aprendí a usar este producto, que es un estudio en hogar, ¿no? Que estamos haciendo esta transmisión y transmití con 3 personas, 4 personas, y estoy cambiando, utilizando estas herramientas que estaban ahí, a vos te debe pasar también, y que uno no Sí, las claro. usaba no las usaba. Nos conocemos hace muchísimos años y siempre Así tuve es. ganas en estas entrevistas, de poder tener a una persona como vos que pueda hablar del manejo de la crisis. ¿Qué oportunidad esta para un tipo como vos, que sos un manejador de crisis, ¿no? Imagínate, Diego, vení, ayúdame, soy el señor mundo. Tengo una crisis, tengo No, una más que crisis. manejador de crisis, yo me dedico a observarla, ¿no? Sobre todo el capítulo de la comunicación de crisis, que como vos bien sabés, en una crisis, por supuesto que hay operación, hay muchas cosas que hacer para resolver el origen de la crisis, muchísimas. Pero en una crisis la comunicación es fundamental y esto se notó claramente en todo el mundo en esta pandemia, ¿no? Como en todas las crisis, siempre que hay una crisis, siempre el impacto de la crisis es mayor o peor según se comunica. Y la verdad que sí, uno le gustaría a veces decirle, sobre todo a los gobiernos, che, no hagan esto, agarren por el lado de allá. Creo que me la pasé 4 años durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue una crisis constante, no sé si el propio Macri es consciente de eso, desde el primer día, tratando de, no sé, escribiendo columnas y tratando de advertir que estaban manejando muy mal la crisis desde el día uno. Yo por lo menos tengo la conciencia tranquila de haberlo advertido desde el día, creo que al cuarto día de gobierno de Macri, publiqué mi primera columna advirtiendo lo que estaban haciendo, que finalmente, lamentablemente, tuvo el peor final. Y yo veo ahora que el gobierno de Alberto Fernández tiene aciertos y errores. Al principio, bastantes errores. En un inicio de la pandemia, podemos decir que unos cuantos aciertos, y ahora me parece que estamos entrando otra vez en una etapa de errores. Eh, Cuando imaginás, un escenario como este, ¿no? Yo creo que hay varios indicadores. A mí me gustaría marcarte, para que puedas, darme tu opinión, tres. Uno, tiene que ver con el cambio de hábitos, ¿no? Que esto es, evidente. El cambio, de este escenario laboral distinto, el cambio de las herramientas de comunicación, a través que que utilizaba la educación hoy van a ser absolutamente por distintas, ejemplo, no solamente para menores, sino también para mayores, para los que donde está la gran transformación en esta era de nueva comunicación, estos mayores que necesitan capacitarse de otra manera para claro. poder adaptarse. Y el cuarto tema, en esta primera etapa, es el entretenimiento, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Es una nueva concepción de entretenimiento. En este escenario, ¿no? De este de este nuevo escenario, ¿no? ¿Cómo ves vos que Argentina queda parada, ¿no? ¿Te parece que tenemos una situación, apropiada, para poder encarar una nueva etapa? O si vamos a hacer cola de nuevo, en todo esto y los demás van a empezar, porque cuando empiece todo esto a desarrollarse, ¿en qué lugar te parece que vamos a quedar?
Sí, esa es la pregunta, ¿no? La pregunta del día después, porque hoy no es mucho lo que se puede hacer. Estaba viendo eh, cómo nos orgullecemos hoy de los números, por ahí quizá erróneamente el presidente nuevamente se mostró muy orgulloso de los números de la pandemia, y es muy bueno, realmente es destacable que Argentina tenga todavía pocos casos, pocos enfermos, pocos fallecidos, pero todos te están diciendo, mira, a la larga o a la corta, el problema lo vamos a tener igual, la pandemia va a llegar igual, los enfermos van a estar igual, a menos que Argentina estuviera en condiciones de aguantar quizá un año en cuarentena hasta que se descubra una vacuna. Y la verdad que yo no soy científico en ese sentido, no tengo idea, pero yo lo que vengo leyendo es que nadie cree que se va a encontrar ninguna vacuna hasta dentro de por lo menos un año. Ojalá que sea antes. Y es más, hasta hay algunos que dicen que quizá pase como con el SIDA, que no se encuentre nunca. Yo creo que no va a pasar eso, yo quiero ser optimista y quiero creer que el año que viene va a haber una vacuna. Ahora, nosotros estamos en una cuarentena, bueno, ahora un poquito más atenuada, ligeramente más atenuada, pero muy estricta. Tenemos la economía parada en digamos, un 70%. Que esto no es sustentable en un país que no tiene reservas, que no tiene ahorros, porque se los consumió todos, y que necesita trabajar imperiosamente para poder sobrevivir. A algunos no les parece que esto fuera necesario. Lamentablemente Argentina tiene muchos empleados públicos que están acostumbrados quizás a no trabajar, y lo que se nota en la pandemia claramente es que si trabajan o no trabajan no pasa gran cosa. Ellos siguen cobrando su sueldo y el Estado sigue funcionando tan mal como funcionó siempre. Pero en la actividad privada, en donde el 70-60% no está pudiendo operar, bueno, el problema es muy grave. Muy grave porque hay gente que no está pudiendo cobrar los sueldos y claro, el presidente se comparó, y en ese sentido hasta cierto punto hay que darle la razón, con Suecia, ¿no? Justamente estoy hablando con un amigo sueco, un argentino que vive en Suecia, que él cuenta que la opinión pública sueca está muy contenta con las decisiones que está tomando su gobierno, a pesar de que es cierto que hay una mortandad mayor, proporcionalmente mayor de gente grande, que en otros países, los otros países escandinavos, y que en algunos otros países. Y que en Argentina, por supuesto, también, porque en Argentina la pandemia está empezando recién ahora. Y la comparación esa, claro, es muy, muy fácil. Los suecos tienen fondos y igual quieren trabajar. Y el presidente lo comparaba con Noruega, que es un país que está al lado y que les fue mucho mejor en cantidad de muertes. Pero claro, los noruegos no tienen problema, porque tienen un fondo de reservas que les permitiría vivir sin trabajar durante toda una generación. Noruega, todo el dinero que recaudó con el petróleo, con el boom del petróleo, Noruega es un país petrolero porque tiene una buena parte del petróleo del Mar del Norte, pertenece a Noruega. Sí, lo ahorró. Toda esa plata la guardaron. La ahorró, hizo todo lo contrario que Argentina, que en su momento tenía las AFJP, y el gobierno anterior kirchnerista decidió sacar los fondos de las AFJP, que eran nuestros ahorros en definitiva. O sea que la Argentina no tiene ahorros, no tiene mercado de capital, no tiene cómo endeudarse. Entonces la pregunta es, ¿Argentina puede sostener esta cuarentena durante un año hasta que se invente la vacuna? Y probablemente sea imposible. Entonces, el gobierno, me parece que yo lo planteé desde un principio, tiene este cuadro de doble entrada, ¿no? Por un lado está la salud, donde se ocupó perfectamente el presidente de dejar aclarado que era su prioridad, y por otro lado la economía, que ya era un desastre y iba a un camino peor. Estas variables empiezan a conjugar de distinta manera con el tiempo. La tercera variable es el tiempo. En un principio esta es una cosa, después con el tiempo esta conjunción va cambiando.
Entonces, hoy, a principio el presidente dijo, bueno, el problema nuestro de la economía es la deuda, ¿sí? Y empezó a negociar en un mundo explotado, vamos a resolver la deuda, en un mundo explotado, entendiendo que el problema de Argentina es la deuda. Es como si yo tuviese una fábrica y digo, no, mi problema no es que no vendo, que no fabrico, mi problema es la guita que debo. No, flaco, tu Claro, pero si problema... vos resolvés la guita que debes y no Y vendés, no vendés ¿para qué querés resolver? claro, no resolvés nada, Claro. digamos. O sea, el No, problema... bueno, eso es una muy buena observación tuya. Argentina, el gobierno de Fernández instaló desde el día 1, perdón, no desde el día 1, desde antes de asumir que el problema era la deuda. Y la verdad que, como siempre, a los gobiernos peronistas les va bien con eso, hasta que les va mal. Porque, la verdad, el problema de la Argentina no es la deuda. Es cierto que heredó Fernández una acumulación de vencimientos muy, muy mal planificados por Mauricio Macri, casi como si los vencimientos entre el fondo y la deuda privada, casi que uno podría decir que Macri desde el día 1 estaba pensando en que su mandato iba a durar nada más que 4 años y que le iba a dejar todo eso al que sigue. Ahora, en realidad, estos problemas de acumulación de vencimientos y de crisis los han tenido todos los países y todos los países las han resuelto sin ninguna laraca. Estaba recordando justamente el ex ministro de Economía Lacunza que el día que ganó Alberto Fernández las elecciones en octubre, él le ofreció, vamos juntos a Nueva York y a Washington a negociar con el fondo y con los bonistas en Nueva York. Y resolvés el tema antes de asumir. Y los bonistas y todo el mundo estaba esperándolo, diciendo, mirá, acá lo que hay que hacer es una reprogramación y todos entendemos que hay que reprogramar. Pero por algún motivo político, el presidente decidió instalar este tema como el principal problema. Ahora, ¿qué hizo el presidente? Lo instaló como que resolviendo la deuda se resuelve todo. Sí, Tuvo una buena y una mala. Es como si Estados Unidos se preocupase por su deuda, ¿no? Nos parece a nadie le importa nada, la gente quiere seguir trabajando, produciendo, que no perder el laburo, que te cuiden tus negocios en el mundo, los empresarios quieren seguir explotando sus empresas en el planeta y que Estados Unidos las cuide. Y si cuidar a estos negocios norteamericanos en el mundo implica endeudarse para tener más ejército, más bombas, más soldados en el mundo, pues que los pongan. Lo o sea, nadie se queja de bueno, eso. Ellos tienen la ventaja de que se pueden endeudar el dólar. Pero te estaba comentando que Fernández después tuvo una buena y una mala. Porque por un lado no resolvió el tema de la deuda y evidentemente al ritmo que venía buscándole una solución el ministro de Economía Guzmán, no lo iba a resolver, como quedó demostrado el fin de semana pasado con el rechazo amplísimo que tuvo la propuesta que hizo. Pero tuvo una a favor, y eso es la pandemia. Porque la pandemia sirve para dos cosas. Sirve primero para decir, bueno, ahora necesitamos que nos condonen más deuda, por un lado, y está justificado, pero por otro lado también sirve de alguna forma para justificar que no se haya podido resolver el problema. Entonces, mientras dure la pandemia, y bueno, van a decir Argentina entrará en default y... No, pero Diego, ahí dobló la apuesta, porque en vez de decirles, muchachos, dejemos la deuda de lado, lo hablamos más adelante porque el mundo es un caos, dijo, no, vamos a hablar de la deuda. Bueno, es que yo en el lugar de Fernández lo hubiese hecho también. Yo también, llegado a ese momento, es preferible negociar la deuda ahora que los mercados están mucho más nerviosos y que están más dispuestos a aceptar quitas que una vez que se resuelva todo. Porque ¿qué es lo que pasa? Y no sé si esto lo estará pensando ni Guzmán ni el presidente Fernández. Una vez que esta crisis pase, realmente, de alguna u otra manera, más o menos, los países van a volver a crecer. Nadie sabe cuánto, ni cómo, ni con qué velocidad se van a recuperar, pero vos sabés que cuando una economía cae muy fuerte, después
recuperar lo que se cayó es relativamente fácil, y digo relativamente porque nadie sabe si realmente va a ser una cosa instantánea, como fue en el 2008, ¿te acordás que fue una crisis muy abrupta, duró un año, sí. pero después se recuperó tan rápido como empezó, y a los 3 años ya nadie se Sí, acordaba. No se sabe cómo esta línea pero se va a recuperar. En esta línea de entrevistas entrevisté a muchos economistas, ¿no? Bastantes. El que tuvo una posición más crítica al respecto fue Héctor Torres, que fue director del Banco Mundial para Argentina y para Brasil, notablemente también en una época. Y el tipo decía crítica con respecto a la forma de encarar la deuda. Que no era el momento. El momento era patear todo para adelante y preocuparse por los temas centrales de la Argentina, que no son temas de economistas. Yo discuto, o por lo menos pongo mi opinión diversa respecto de los economistas. Son más políticos. El problema de Argentina no es un problema de economistas, claro. Es un problema político productivo, es un problema político de estrategia de país. Hay que darle las condiciones. Tuve una linda entrevista ayer, ya 3 veces, ¿no? Más de casi 2 horas y media en total con Miguel Campos, que es un tipo que fue secretario de Industria y Comercio de la Nación. Un tipo que tiene una visión, presidente de AEA. Pero productivista, digamos, con una concepción de que la solución está en la producción y en el agregado de valor, claro. ¿no? Entonces, en ese modelo, hay un modelo que es muy interesante, que se plantea, yo creo que no solo en Argentina, sino en el mundo entero, es esta discusión del sistema financiero, que te dice, a ver, Diego, te voy a dar plata. La plata es una materia prima para producir, digamos, servicios y productos. La plata es una materia prima más, que vos necesitas para hacerlo. La podés poner vos, pero en general el mundo la pide, ¿no? Bueno, la plata representa todo lo que vos tenés que meter en la producción. Lo que tenés que meter en la producción es plata y trabajo. Y no se hace con capital propio, ¿no? Pero en general. Pero este esquema para el mundo financiero, ¿sí? Es decime qué hiciste, decime cómo te comportaste, decime cómo te fue en la vida, cuál fue tu compromiso, cómo pagaste, tu reputación, ¿sí? Y la reputación en el mundo no se discute mucho, pero se sabe que las empresas exitosas vienen de muy malas reputaciones. Fracasaron montones de veces, porque para poder tener éxito en general tenés que fracasar un montón de veces, y eso te da una mala reputación. No todas. Hay empresas que nunca han fracasado. Google, Apple, Amazon todavía no han fracasado, todavía son empresas jóvenes. Sí, ¿no? pero son casos atípicos. En general, los empresarios fracasan, y si vos te pones a pensar en el señor de Google, ¿sí? Google no es Google. Google es un tipo que inventó Google. Y si vos le mirás las costillas a ese, seguro que en su vida no le debe haber ido bien siempre. No sé en el caso de Google o de estas tecnológicas que generalmente son más, digamos, tienen más aciertos que errores, porque si no, no estarían ahí arriba, o fíjate un galperín. No, pero para vos llegar, viste, dicen, no te cuento cómo hice el primer millón, ¿sí? O sea, del primer millón para atrás, todos tienen muertos en el placar, todos la hicieron mal, todos se equivocaron. Basta con ver los testimonios de estos tipos que dicen el que no lo echaron de la facultad, le fue mal en el negocio, lo robaron. O sea, el fracaso en fracaso. Y vos empezás a medir... Necesitas un fracaso para poder aprender, madurar y entender muchas cosas. Se aprende del fracaso. Entonces hay un modelo nuevo, que no es argentino, sino que existe ya la concepción en el mundo, que de alguna manera se puede llamar del warrant, de la guarda, ¿no? Entonces vamos a poner un caso típico, yo tengo acá, no sé, tengo olivares, ¿sí? Y mis olivos están creciendo, pero las aceitunas no están, pero van a estar. Entonces yo voy y le digo al inversionista, mirá, yo no tengo nada, no tengo reputación, no me importa, pero yo tengo acá un montón de olivares que vení, mirálos, fíjate cómo es el negocio, mirá el tema agronómico, mirá lo que va, es muy factible. Y si no, de última, tengo un seguro de que yo tenga tantas toneladas de oliva dentro de 2 años. ¿Sí? ¿No me das una cuarta parte? ¿Da una tasa? Ahí no importa la reputación, no importa nada. Entonces, eso, que yo te lo digo con olivas, te lo puedo decir en cualquier cosa, se puede trasladar a productos y a servicios, a cualquier cosa. Yo tengo tantos pacientes. Bueno, importa la reputación en tanto y en cuanto esos olivares tienen que estar
en un país en el cual la plata que vos pones ahora, aunque estén las olivas, vos tengas la garantía de que esas olivas las vas a poder extraer y las vas a poder comercializar, Sí, sí, y sí, las vas a sí. poder vender para poder cobrar. Esas Y ese es el variables, problema esas que tiene variables están... Argentina tiene muchos olivares por Sí. todas partes. Tiene, bueno, el petróleo ahora no vale nada, pero en algún momento va a volver a valer algo. Tiene los campos más fértiles del mundo. El Y sin embargo petróleo, es un el país petróleo es un además. caso, digo, particular, porque el petróleo sí lo hace. El petróleo van y miran, che, acá tenés tal yacimiento, bueno, comprometelo. Sí, Pero es un caso hasta típico. por ahí. Bueno, más o menos. Vos fijate que en la Argentina las petroleras siempre han tenido problemas que no han tenido problemas del África con respecto a cuál es el precio, si hay un barril argentino, si el barril argentino está bueno, si el barril argentino vale la mitad de lo que vale en el mundo. Estaba Si te van a tratando... poner regalías, más regalías, menos regalías. Hoy entras a hacer un negocio y resulta que cambia el gobierno y te pone una regalía que vos no tenías. Estaba tratando Fíjate lo que pasó en la minería. Estaba tratando de salir del riesgo argentino, ¿no? Estaba tratando de salir del riesgo argentino. Bueno, si vos empezás a poner todas estas variables, ya de nuevo volvemos a la sopa argentina. Mirá el caso, déjame un ejemplo, el caso de la minería, algo más concreto que la minería. Se hacen los estudios geológicos, se prueba un yacimiento y se dice, bueno, acá está el mineral, lo único que tengo que hacer es la inversión para sacarlo. Bueno, vos fijate, desde que tenemos ley de minería en Argentina en los 90, todas las marchas y contramarchas con regalías, con contrarregalías que hubo, con, ¿cómo se llaman estas? Retenciones que van y que vienen. Argentina es un país que tiene una mala reputación, por más que tenga todas esas riquezas que las tiene muy mala reputación. Sí. Yo me refería a la concepción más de fondo de la idea de que uno puede comprometer el resultado futuro de un negocio que sea auditado. Obviamente todas estas reglas que vos estás planteando forman parte del análisis, ¿no? Pero ¿en qué país está? Estoy pensando distinto a... yo pongo el caso siempre de cuando le pedís plata a un amigo te presta. El tipo te dice, bueno, fenómeno, ¿cómo me vas a devolver? No, cómo te comportaste, si le devolviste a otro, fenómeno. Ok, perfecto. ¿Cómo me vas a devolver? Entonces le digo, mira, bueno, yo sí. Pero si es un tipo que tiene una reputación de haber pedido prestado y haber devuelto, es una siempre puede haber, ser el primer estafado, pero no puede ser, ¿no? O sea, yo daría vuelta a la cosa. O sea, un tipo que tiene una reputación, que tiene un comportamiento determinado, es muy factible que se comporte igual de acá para adelante. Pero te estás olvidando de cómo me lo vas a devolver, porque por más buena reputación que tengas, te puede ir mal. ¿Cómo me vas a pagar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, si yo dejo de lado toda esa reputación, que es importante, y hago peso en cómo me vas a devolver, te digo, no confío en vos, bueno, pongo auditoría. Agarro todas las olivas y pongo un tipo parado ahí que no te dejo tocar una oliva. Hasta que, y la saco del árbol yo, digamos. Y cuando tengo todo el olivo en un cajón, te digo, bueno, mira, acá está, tomá la tuya, ya me llevo la mía, y se terminó. O sea, hay formas legales de hacerlo para comprometer de alguna manera en el proceso productivo. Sí, ¿no? Por supuesto. Pero con los países es más difícil, porque vos ahí tenés claro. El riesgo, el famoso riesgo soberano, que en la Argentina, bueno, el riesgo país que ahora bajó un poquito, que está en 3.000 puntos, llegó a 4.000 puntos en esta última etapa, en el fondo no es otra cosa que eso. La o sea, gente, lo que vale para en general, vale para todo. Cuando vos le decís lo de los puntos de riesgo país, en general las personas no entienden, pero está mal formulado para mí, ¿no? Lo del riesgo país, porque tendría que ser más simple, decir, bueno, 3.000 puntos, ¿qué son? Le saco un cero, ¿sí? Son o sea, será 30 veces, no sé, una cosa así. Bueno, entonces, y mirá, el mundo, Estados Unidos presta, o sea, Estados Unidos toma dinero del mundo a un valor determinado, 1, 2, 3%. Bueno, de ahí para arriba, multiplicalo n veces y ahí viene el riesgo país. ¿Cuánto te puede cobrar una persona? ¿Cuánto más te pide para prestarte, un mercado? ¿Cuánto más te pide un mercado para prestarte y aceptar el riesgo de invertir en la Argentina? Y en ningún lugar se invierte cuando el riesgo país es de más de 400, 500 puntos. Bueno, en la Argentina es de 4.000. Ahí yo también tengo una anécdota. Yo trabajé 10 años en el exterior, 5 en Brasil. Y mi jefe, que era un italiano, ¿no? Después nos hicimos amigos,
puede ser, volvió a Italia, y yo en un momento lo llamé y le digo, no, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Dónde estás? ¿Dónde voy a estar? Me dice. No tengo ni idea, ¿dónde voy a estar? En Grecia, era cuando Grecia estaba explotando, ¿sí? Grecia estaba volando por el aire, y el tipo decía, ¿y dónde voy a Sí, estar? hace En 10 Grecia, años. en Grecia, que es donde está, donde hay que estar, digamos. O sea, ese esquema, cuando los países explotan, hay muchas personas que ganan y viven de estas explosiones, ¿no? Siempre se dice que cuando hay gente que pierde, hay gente que gana. Es muy difícil que pierdan todos, Sí, digamos, sí, sí, ¿no? lógico. Lógico. Hay, Por supuesto, lo que pasa es que generalmente los que ganan son muy pocos y los que pierden son muchos. Y lo ideal es que ganen todos, ¿no? en En general, países como Suecia ganan todos. cuando las crisis son disparatadas, como pasa en general en nuestro país, y tuvimos la especificación asimétrica, mucha gente perdió, pero muchos tipos terminaron pagando Ah, un sí. bien de $100.000 le costaba más pagar el colectivo para ir a pagar la cuota. No, no, O sea, claro. Hay mucha gente que terminó beneficiada. con departamentos que estaba pagando en cuotas, los terminó prácticamente regalados. Regalados. Entonces, Gente a la que le regalaron, o sea, que nunca lo había esperado en su vida, que de repente le regalaron un departamento. exacto. Ahora, todo muy bien, eso suena a que somos vivísimos, está bien, pero Y el un disparate. resultado es que cada vez que pasan los años es más costoso recuperarse, porque nuestra reputación en el mundo es mala, es muy mala. Digo, hablando de reputación, ¿cómo ves la reputación del gobierno hoy? ¿Está mejor? ¿Está peor? Siempre se dice Bueno, que no se critica, que nunca la opinión pública va en contra de un tipo que está en guerra. Y de alguna manera el gobierno está en guerra. ¿Eso lo favorece a Fernández? no, sin duda, es lo que te estaba diciendo al principio, que evidentemente hay una tendencia global a mejorar la imagen que la opinión pública tiene de sus líderes, de sus instituciones en general y especialmente de sus gobiernos, que son los que están a cargo de esta crisis, porque estas son crisis de las que se tienen que hacer cargo en un 90% los gobiernos, ¿no? La actividad privada puede aportar, pero es fundamentalmente los gobiernos. Y el caso del presidente Fernández, digamos, les cabe las generales de la ley. También su imagen mejoró mucho, pero vos fíjate qué curioso, que la consultora Edelman publicó lo que no hace normalmente, lo hizo por primera vez en su historia, una actualización de una encuesta anual que hace siempre a fin de año, es decir, que presenta en el foro de Davos, que es una encuesta que le llamas barómetro de confianza. ¿Cómo está la confianza de la opinión pública, de los consumidores y de los líderes de opinión en diversas instituciones, fundamentalmente gobiernos, empresas, ONGs y medios de comunicación, ¿no? Esas cuatro principales. Bueno, las cuatro, y ha hecho Edelman, publicó hace un par de días una nueva edición que hizo con motivo del coronavirus. A ver cómo está esa opinión pública con motivo del coronavirus. Bueno, y comprobó que por primera vez el gobierno, y eso en todos los países del mundo, está a la cabeza. Pero es muy notable porque Argentina esta vez en esa actualización no estuvo medida, siempre está, siempre en la edición que se hace a fin de año está medida, pero estuvo medida México. No estuvo ni Brasil ni Argentina, pero como único país de América Latina estuvo medida México. Y vos sabés una cosa, me quedé con la boca abierta, porque menos que otros países, pero la aprobación del gobierno en México había mejorado. Y vos decís, acordate quién gobierna México. Un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador, que es un señor, es el primer gobierno, digamos, de izquierda dentro de la etapa democrática de México, que tuvo un comportamiento, pero famosamente irresponsable en esta pandemia, cuando todos los estados, todos los gobiernos, incluso el argentino, estaba diciendo, bueno, vamos a tener que guardarnos, quédate en casa, vamos a ir a una cuarentena, porque es la única forma de evitar que se propague el contagio.
este señor salía a dar discursos diciendo no se queden en casa, salgan a comer, hagan fiestas, abrácense, no va a pasar nada. Bueno, muchos lo criticaron en su propio país porque disparó la cantidad de contagios y todo. Bueno, hasta en México, ahora cambió un poco la visión, ahora están un poco más cuidadosos, hasta en México mejoró la percepción de confianza en el gobierno de la gente. Entonces, hay un aumento de la confianza y también en el caso de Alberto Fernández. En el caso de Alberto Fernández, yo creo que fue muy acertado dos cosas. Primero, que fue muy rápido en empezar con la cuarentena antes de que hubiera gran cantidad de casos. Eso es muy bueno. La gente veía las cifras que llegaban primero de Italia, después de España y ahora, o hasta hace unos días, de Nueva York, con mucha cantidad de infectados, mucha cantidad de muertos, y eso, al evitarse en Argentina, le permitió mejorar mucho su imagen a Fernández. Ahora, también es cierto que Fernández está corriendo, y eso es lo que yo le advertiría al presidente, está corriendo un riesgo porque la cuarentena no se puede mantener eternamente. Llega un momento en donde la gente se murió de hambre, donde el Estado ya no tiene nada para recaudar y donde hay que empezar a dejar trabajar a la gente, cosa que está empezando lentamente ahora desde esta semana y va a tener que seguir con algunos sectores más. Bueno, a partir de ese momento van a aumentar los contagios y van a aumentar las muertes. Entonces yo ahí me pregunto, ¿el presidente va a poder sostener esa imagen? Y me hago dos consideraciones, déjame que te las explique. Una, yo le diría a Fernández, si me dejara asesorarlo, que nunca más que ahora va a lograr el nivel de imagen positiva que tiene por diversas razones. Primero, porque corre el tiempo. Segundo, porque forzosamente va a haber más muertes y porque la gente va a empezar a estar económicamente cada vez peor. Entonces, mi pregunta número uno, ¿por qué no aprovecha ahora para desmarcarse de Cristina Kirchner? Cosa que evidentemente no lo está haciendo, porque más adelante le va a pasar como a Macri, más adelante su imagen va a tender más bien a bajar y no a subir. Y la otra consideración es que tenga en cuenta que forzosamente las muertes que hoy él se vanagloria, se compara positivamente con Chile y con Suecia, y se generan problemas diplomáticos con Chile y con Suecia. La embajada de Suecia le contestó con mucha simpatía y con mucha ironía, pero obviamente que en Suecia cayó muy mal que un gobierno de fracasados como los argentinos le vengan a criticar a ellos que su gobierno no hace una cuarentena tan rígida. Bueno, esas confrontaciones que ahora, ¿te acordás hace un par de semanas, tildando a los empresarios no de mezquinos, les dijo miserables, tildándolos de miserables? Después, ahora se salió a confrontar innecesariamente con la exgobernadora María Eugenia Vidal, diciéndole, echándole en cara que no inauguró ningún hospital. Y en todos los casos son confrontaciones que no le salen muy bien, porque en el caso de María Eugenia Vidal le contestaron, le dijeron, no, lo que pasa es que la frase completa es, vamos a mejorar lo que tenemos ahora antes de inaugurar nuevos hospitales, y de hecho han publicado la lista de cosas que hizo el gobierno, como por ejemplo llevar el SAME al conurbano y mejorar muchos hospitales que ya estaban y estaban en muy mal estado. Por supuesto, es mucho más lindo inaugurar un hospital todo nuevo que mejorar uno que se está cayendo a pedazos. Pero todas estas confrontaciones, en el fondo, son actos que le mejoran la imagen en un público mucho más chico de lo que el propio presidente Fernández cree. Y le arruinan la imagen en un público mucho más grande que lo que él cree. Porque en definitiva eso es lo que le pasó, esa experiencia de la propia Cristina Kirchner. Cristina Kirchner fue buscando cada vez más confrontación en su segundo mandato hasta que la gente empezó a salir a la calle y a buscar una alternativa y finalmente, bueno, la alternativa no funcionó, pero la alternativa se consiguió, que fue Cambiemos. Entonces yo le diría a Fernández, ojo con confrontar, porque a la mayoría de los argentinos
en este momento no les cae bien, sí les debe caer bien al núcleo duro propio, seguro, pero por otro lado, cuidado con la pandemia, porque hoy nos vanagloriamos de que nos va mucho mejor que a Chile, mejor que a Suecia, pero mientras no se encuentre una vacuna, eso nos obliga para mantener esas cifras, a mantenernos encerrados a todos durante muchísimo tiempo. Ahí te cuento de un amigo y entrevistado también, Rodolfo Santangelo, que me decía que qué poco atinado es darle la responsabilidad de las estadísticas sanitarias a los médicos, ¿no? Que quizás no están bien preparados, ¿no?, para manejar estas cifras que tienen que ver con variables que son distintas en los distintos países. Depende de qué cantidad de testeos se hagan, depende de qué cantidad depende de qué cantidad de testeos también de la gente de las defunciones, ¿no? Porque la gente se sigue muriendo como del 7,5 o un poco más por mil. Bueno, el caso de Chile, en la comparación con Chile, la crítica de Fernández era que tienen muchos más casos. Pero claro, cuando llegas a la cantidad de muertos, tienen menos muertos que nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Tienen más casos porque testea más. Claro. Y vos fíjate que ahora que el gobierno finalmente está logrando aumentar la cantidad de testeos, aparecen muchísimos más casos. Claro, entonces, hay un problema con las comparaciones. Sí, ¿no? Es lo que se dijo en un principio, que esta enfermedad tiene una enorme cantidad de portadores sanos, ¿no? Que no expresan no es sanos, que no expresan la sintomatología o la patología. Claro, Diego, o que tienen síntomas muy ligeros. O tienen síntomas ligeros que no justifican, y además con todo el miedo, ¿no? Hoy que existe de ir a un hospital o a un sanatorio, prefieren quedarse en su casa. Te agradezco mucho, Diego, mucho la entrevista. Me encantaría poder seguir en otra oportunidad. Trato de adaptarme a un tiempo como para que esto no tenga un formato, digamos. Y además son los 40 minutos que te da Zoom, ¿no? Son los 40 minutos. Yo no uso siempre Zoom, uso otras herramientas. Me parece que también voy a mezclar para no ser tan cautivo, ¿no? Bueno, pero está muy buena, Muchas gracias Diego. Gracias por venir a Argentina Productiva. Un abrazo. Un abrazo, gracias.